¿Con quién voy a hablar, güey? Tú estás hablando con Poncho, yo con Martín. Pero esos güeyes están hablando con güeyes que ya tienen una carrera y que conocen. Sí, Obviamente claro. va a tener vistas. Pues que yo siento que lo chingón de este podcast, tú me hablabas en charlas que tuvimos anteriormente de cuál era el nicho, ¿no? De qué íbamos a hablar, hacia dónde iba enfocado. Y la verdad es que me hizo pensar un poquito en retrospectiva y entendí que eso es el podcast de Cuarenternos, no hablar de nada. Porque si no lo sabían, y digo, aprovechando que estamos en el tercer aniversario, el podcast de Cuarenternos empezó justamente en la pandemia del COVID 2019. O sea, estaba el Fernando, y casi me sale decirle negro otra vez, no se vayan a ofender. Pero sí, ese güey le gusta que le digan. Bueno, el chiste es que estaba yo con Fernando en la sala de su casa, y de repente volteé y le dije, o sea, él me enseñó el podcast de Roberto Martínez, me dijo, mira, güey, este es un nuevo formato, y yo, pues está interesante, está chido. Ya, básicamente una charla normal, comimos, echamos unas chelitas, y estamos en su sala haciendo nada, güey. Nada, existiendo, güey. Sí, cada quien en su cel, valiendo verga. Fumando, echando una chelita. Y de repente volteé y le dije, güey, ¿y si hacemos un podcast? ¿Y si hacemos un muñeco? Exactamente. Y empezó a cantar y a flotar y a sacar nieve. Y yo, cabrón, eso no estaba en el plan. Eso no era parte del plan. No, pues ya, me dijo, sí. Y mi segunda pregunta fue, ¿cómo? Y ese güey fue el que me dijo, hay una aplicación que se llama Anchor, lo subimos ahí y de ahí para adelante. Y yo nada más, a ver, la bajamos, en ese momento la bajamos y en ese momento grabamos el podcast. No mames. Así con el celular que estamos grabando ahorita, que es un Samsung J5, si no me equivoco, viejísimo, pero su calidad de cámara está chida. Con ese grabamos el audio del podcast número 1 y varios. Y fue un proceso, o sea, fue un proceso chingón porque la limitante de recursos te hace sacar un proyecto con lo que tienes, güey. Sí, claro. O sea, ya no dices, güey, cuando tenga el micro, cuando tenga la compu chingona, cuando compre, cuando ahorre, ya no lo haces. Nunca llega, güey. Nunca llega, güey, porque lo empiezas a procrastinar y chingó a su madre, güey. Sí. Y entonces fue ahorita, güey. ¿Cuándo tienes que hacer tus proyectos a los que quieres? Hoy, güey. Es más, el proyecto que estás pensando, ya está. Ayer fue tarde, güey. Ayer fue tarde, güey. Mi mamá, me cagaba mucho que mi mamá me decía, quiero que hagas esto y esto y esto, ¿no? Que limpies, que... Y yo, sí, ¿cuándo? Y me decía, ayer. Y yo, ¡oh! Pero para antier, hijo de tu puta madre. Uno de mis tíos me decía, hijo, hazme el favor, dile a la tienda por una chela, ¿no? No hagan eso, no manden a los niños por su vicio, váyanse a la verga. Pero bueno, mi tío me decía, tráeme una chela. Y cuando yo iba, pues, para la tienda que estaba relativamente cerca, me decía, pero ya la quiero estar meando. De ahí sacaste esa frase. No mames. Esa frase se me quedó grabada cuando me la dijiste. Ya la quiero estar meando. Porque siempre que me decían, no, pues vaquera, pero ya las quiero estar meando. Es correcto. Entonces, sí, lo que voy con esto es, para ayer es tarde empezar tus proyectos. Empiézalos ya con lo que tengas. Porque ¿sabes qué me di cuenta, güey? Que empezar con recursos limitados, grabando con 2 celulares, no teníamos micrófonos. Nuestro primer micrófono del podcast fueron unos Clipcord, que son unos cablecitos con un micrófono así chiquitito, de unos 5 centímetros. Pero es el que usan, ¿no? Para las entrevistas normalmente, que te ponen aquí. Pero los que compramos nosotros valían 100 pesos, güey. O sea, eran malos, güey. Era lo que había. Porque no había varo, porque estaba empezando pandemia. Yo en ese momento me quedé sin chamba. O sea, tenía tiempo y pues era mi único recurso, güey. Tiempo y un celular. No necesitábamos más, güey. Y, o sea, necesitábamos más, evidentemente. Pero utilizamos... Para empezar, te refieres. Y aún así gustó. Hubo un momento, güey. No quiero mentirles con los datos. Pero un momento donde empezaban los podcasts como a despegar. Y un momento donde Cuarenternos era el podcast más escuchado en Querétaro. Sí, sí me Duró un acuerdo. poquito, como una semana. Pero, güey, un podcast que llegó a ser el más escuchado en Querétaro, me parece que en Google Podcast, durante una semana, que se grababa con 2 Clipcord y un J5 y un iPhone, güey, no mames. A veces no te das cuenta dónde puedes llegar con lo que tienes. Sí, claro. Dice por ahí que no hay que buscar las cartas perfectas, sino saber usar las que tienes. Sí, porque, por ejemplo, puedes ganar con estrategia, ¿no? En un póker, a veces no tienes nada. Pero a lo mejor y lo engañas, todo, ¿no? Lo engañas al pinche otro jugador y le apuestas mal, le subes y... Lo feas. Y cuando ganas. Es correcto. Tiene mucho sentido esa frase. Sí, y nosotros es lo que hicimos, güey. Con los recursos que teníamos, grabamos. Irving, o Fernando, como le quieran decir. El negro. Tenía un estudio vacío en su casa. Ahí grabamos el especial de Halloween. Ahí grabamos muchos capítulos del podcast. Ahí hicimos lo que teníamos a la mano, güey. Y neta lo tomábamos bien en serio, güey. Perdón, era de que nos toca grabar y dejas lo que tengas que hacer y nos ponemos a grabar, güey.
Y no estábamos monetizando nada, güey. O sea, nada. Actualmente Spotify ya te paga como $15 por cada 1000 plays. Pero en ese momento, pues no sabíamos ni qué puta estábamos haciendo. Solo grabábamos y subíamos. Y nos poníamos a editar. En el momento que ese güey se empezó a salir del proyecto por temas personales, yo me chingaba todo, güey. Y se los juro, bien cabrón. Y no me arrepiento, güey. La neta lo disfruté un chingo. Había veces que yo subía a casa de Fernando, grabábamos. En ese momento me regresaba a mi casa y me ponía a editar, güey. Así, literal. Eran las 8 de la mañana y yo iba terminando de editar videos. Me iba a acostar, me dormía toda la tarde y así en la tarde volvíamos a grabar y así, güey. O sea, eran madrugadas de estar en vela en la computadora, güey, Sí, editando. claro. Y obviamente yo sé que los especialistas van a decir, no mames, ese video se edita en chinga. Sí, güey, pero yo tenía una compu culera, la tengo todavía, es con la que estamos grabando. Y la compu, el procesador no daba para más, güey. O sea, yo editaba un video de 2 horas, de más de 15 gigas, y la compu se tardaba literal toda la noche en llegar al 100%. Y había veces, güey, que eran las 7 de la mañana y 99, 100, y se apagaba la compu. Yo, no No mames. Sí me llegó a pasar, güey. O el 99 y pum, vuelve Sí, a cargar. o sea, ¿no? la tenía desconectada y se apagaba. No, o la tenía desconectada y me equivocaba, pues ya estaba somnoliento y le apretaba algo mal y lo cancelaba. Y yo era. No mames. Obviamente te lleva la verga en ese Sí, momento. claro, no mames. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes de dos. O me iba a jetear y valía verga toda mi noche, o me sentaba y le seguía. No había de más. No hay más. Había días, yo creo que en esa época que empecé el podcast, sin mentirte, varias veces no dormí 2 días seguiditos. O sea, 48 horas no pegué el ojo por estar grabando el podcast. Oye, pero pues sí, es que son desveladas. Hasta la fecha nos estamos pegando desveladas, güey, para que Ya esto no salga. igual. Ya no Obviamente igual. el proceso ha mejorado. Es Sí. más fácil. O sea, Ujú. lo controlas y vuelvo a lo mismo. Sigues con recursos limitados, pero ya dominas Pero el proceso. sí, claro. Con lo que tienes. Sí, sí, sí. Con lo que tienes. Y yo creo que ahí entra mucho en juego el... ¿Se vale soñar, güey? ¿Se vale o no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no se valdría soñar? O sea, Se vale soñar. si lo vemos desde un punto moralista... Atrévete a soñar. Pendejo. Quiero un mundo de caramelo. ¿Quieres escuchar la versión llena de esa rola? ¿De No. de caramelo? No la Yo creo que sí, pero no me la sé. No la hagan. Bueno, desde un punto moralista, güey, se vale, porque tú no me vas a decir que puedo pensar, que puedo anhelar y que no. Ajá, ¿no? claro. Pero siento que debemos de ser conscientes en qué momento pasa ese aburguesamiento, güey. El aburguesamiento de decir, güey, estás mamando, güey. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo, como una persona de la clase trabajadora, vamos a ponerlo así, sueño en tener un Bugatti Veyron, no es que lo vea, no es que no crea que tenga la capacidad de conseguirlo, pero debemos de entender que hay factores que no dependen de nosotros, güey, para que las cosas sucedan. No te estoy diciendo Claro. que no lo sueñes, te estoy diciendo, si no llegas, no te cagues. ¿Sí me cachas la diferencia, güey? Sí, pero o sea, tú crees, vamos a hablar de la población solo de México, no vamos a hablar de otros países. Creo que somos muy similares, pero solo, bueno. ok. solo de México. De Italia, diría el banco, de Italia. No aquí, en Italia. No, a En ver, Checoslovaquia. en Checoslovaquia. ¿Cómo? Checoslovaquia. Es que me dio Ándale. en Checoslovaquia. A ver. El porcentaje de personas, la mayoría crees que sus sueños realmente piensan que los van a cumplir o que se pongan una meta muy alta. Yo creo que la capacidad de la mente humana sí te restringe limitantes. Ah, Y visto desde... Es que depende, yo creo que de la perspectiva. O sea, supongamos que yo, dentro de mí, hay un genio, un pinche animal dormido que podría reventarla, tipo Steve Jobs a la verga. O sea, vamos a poner Ajá. algo así. Pero yo soy el único que no lo sé, güey. Entonces la gente en mí ve un cabrón potencial, pero como yo no lo veo en mí, aunque me lo digan, no me lo creo. Y yo creo que pasa lo mismo al contrario. Puede que yo sí lo crea y que la gente diga, no, güey, no te ves que la vayas a armar". Entonces yo creo que los sueños se sueñan muy en silencio, güey. Creo que es, es la primera herramienta que yo diría necesaria para poder llegar a tener mayor probabilidad de poder cumplir un sueño, no contárselo a nadie. Es que creo que también uno a cierta edad sabe en el contexto que vives, agarras el pedo. Y tú, si nos preguntan a ti y a mí ahora, güey, puedes decir, güey, ¿crees que te puedes comprar un Bugatti Veyron? Tú dirías, ah, cabrón, asumiendo tu realidad,
pues Claro. dirías, no, güey.